Bienvenido a Tech Day, nuestra nueva sección en este canal. En el Tech Day de esta semana hablaremos de Es por eso que te recomendamos acerques papel y pluma para que puedas tomar nota de toda la información que nuestro especialista en tecnología tiene para ti. Buen día y bienvenidos a Tech Day. Soy Fernando Arambarri, especialista de dispositivos de seguridad en Omron, y el día de hoy haremos un repaso por los mitos más comunes en seguridad de maquinaria y comprobaremos si son reales o no. Comencemos. Mito 1. La seguridad de maquinaria es algo que debe hacerse solo una vez y luego olvidarnos de ello. Un comentario muy común entre usuarios es: nosotros validamos nuestras máquinas cuando las compramos y eso es más que suficiente. Es algo muy común en la industria no revisar nuevamente las máquinas en mucho tiempo, o incluso después de haber realizado cambios directamente a los componentes de la máquina. Incluso cuando compramos máquinas nuevas no hacemos ningún tipo de revisión, por lo que es muy importante hacer estas revisiones. ¿Cuál es la realidad? Que la seguridad es un requerimiento continuo. ¿Por qué? Porque los cambios existen en cada momento, de manera consciente o inconsciente. Por ejemplo, los mantenimientos planeados, los mantenimientos no planeados, iniciativas de mejora, etcétera. Los mantenimientos incluyen cambio de dispositivos, retirar una cortina de seguridad, cambiar un modelo con otras características. Las iniciativas de mejora, cambiamos el proceso, elementos de la máquina, el producto incluso a fabricar, y se pueden generar nuevos riesgos que no contemplamos inicialmente. Otro es que los estándares cambian constantemente al igual que la tecnología, por lo que es muy importante estar al pendiente de ellos y estar al pendiente de cualquier actualización que hagamos para comprobar que estamos cumpliendo con lo más reciente. Siguiente es que en la mayoría de las circunstancias, cuando un equipo se mueve de lugar, se requiere nuevamente hacer un análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una máquina totalmente diferente a la que analizamos principalmente. Y finalmente es que la medición anual del tiempo de parada de la máquina asegura que los movimientos peligrosos se detienen dentro de los parámetros de diseño. ¿Qué quiere decir tiempo de parada de la máquina? Como su nombre lo indica, es que determinemos con exactitud el promedio que tarda una máquina en detenerse, a fin de que los dispositivos estén colocados en el lugar adecuado y garanticen la protección. Con el tiempo, las máquinas y herramientas sufren un desgaste. Esto es un desgaste mecánico por fricción, desgaste de los elementos, etcétera, por lo que es vital hacer esta medición de tiempo de parada de la máquina al menos cada 6 meses y que comprobemos que nuestro sistema de seguridad está actualizado con esto. Recordemos también que, como hemos hablado anteriormente, existe un ciclo de seguridad de maquinaria especificado por la normativa. Este ciclo siempre va a iniciar con un análisis de riesgo, identificar el nivel de riesgo, proponer una solución que incluye ya la instalación de los elementos, la validación y entrenamiento. Pero como todo es cambiante, siempre hay que estar realizando este ciclo repetidamente. Mito número 2. Los controles administrativos y entrenamiento de seguridad al personal reemplazan un buen diseño de ingeniería. El comentario común es que seguimos entrenando a nuestros operadores hasta que dejan de accidentarse. Esto también lo podemos traducir muchas veces que hay trabajadores que llevan X cantidad de años y desarrollan algo que llamamos ceguera del taller o se acostumbran a trabajar en condiciones peligrosas. Sin embargo, recordemos que la experiencia o entrenamiento no está exenta de descuidos porque a fin de cuentas somos humanos y un descuido puede resultar en un accidente. Recordemos que existen diferentes medidas que nosotros podemos tomar para reducir un riesgo, que van desde las más efectivas a las menos efectivas, siendo las más efectivas un diseño seguro, es decir, eliminar los riesgos o mantener los riesgos a raya, esto con guardas fijas. El otro es accesos monitoreados a través de dispositivos de seguridad funcional, como pueden ser cortinas de seguridad, escáner de seguridad, tapetes, etcétera. Y los menos efectivos siendo medidas administrativas y el equipo de protección personal. No quiere decir que un buen entrenamiento se pueda sustituir únicamente con dispositivos, pero recordemos que es menos efectivo porque no depende como tal de la máquina, si es un asunto más humano. Por lo tanto, siempre hay que dejar que la seguridad vaya más inherente a la máquina. La realidad es que estas medidas de protección tampoco se designan arbitrariamente, hay que hacer un análisis de parte de nosotros
y para así decidir qué medidas implementar. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un operador en una prensa sin ningún tipo de protección más que son las gafas. Él puede introducir la pieza, pero no hay ningún dispositivo adicional que lo proteja de que sus manos estén dentro de la prensa cuando esta seccione. Es aquí cuando se implementan los controles de ingeniería con la instalación de equipo de seguridad como son cortinas que permiten que este operador trabaje de manera segura y conviva con el peligro de manera segura sin ocasionar ningún tipo de accidente. Para esto existen diferentes soluciones en seguridad para cada tipo de aplicación. Van cortinas, escáner, etcétera, y cada uno de estos dispositivos se pueden adecuar por sus diferentes funciones a cada proceso muy específico. Y vemos también una evolución ya en los componentes como pueden ser robots. Los robots incluso van integrando ya en sus sistemas de seguridad circuitos que nos permiten interactuar con ellos de manera más fácil. Entonces, esto es una tendencia que vamos a estar viendo en el futuro, cómo todos los demás componentes van adhiriendo seguridad de manera intrínseca. Mito número 3. Usar un candado para prevenir accesos en puertas es una medida totalmente suficiente. Y el comentario es, solo entramos ahí una vez por turno y las llaves están en mi bolsillo, nadie más tiene acceso a ellas. Esto es tan común, pero existen muchas otras maneras de que nosotros podamos asegurar estas puertas y mantener las puertas cerradas siempre que sea necesario. La realidad es que todas las puertas o guardas móviles siempre requieren cumplir con una normativa. ¿Cuál es esta normativa? Bueno, pues ISO 12100 nos dice que todas las guardas que protegen contra los peligros generados por partes en movimiento siempre deben, 1, permanecer fijas a la estructura de la máquina cuando se abran, es decir, que no sean partes que podamos retirar y podamos dejar ahí fuera sin colocarlas, porque podemos olvidar precisamente colocarlas de nuevo. Y 2, ser guardas con enclavamiento y bloqueo cuando éste sea necesario. Ahora, ¿cómo logro un enclavamiento o cómo logro un bloqueo? Fácil, existen unos dispositivos que se llaman switches de puerta. Los switches de puerta son dispositivos orientados a este tipo de guardas para estar monitoreando constantemente el estatus de las guardas, es decir, si están abiertas o si están cerradas. Y todo esto va conectado debidamente a un gabinete de control de seguridad que se encarga de realizar dicha función. ¿Cuál es el funcionamiento? Contamos con el switch principal, que como lo podemos ver en la parte, en el diagrama, es el switch rojo, y contamos con una llave de operación que va fijamente en la puerta. Entonces, de esta manera aseguramos físicamente que la puerta se encuentre correctamente cerrada. Además de esto, existen una serie de complementos que nos ayudan a mejorar la solución para casos muy específicos. Por ejemplo, existen manijas que aparte de ayudarnos a facilitar el accionamiento del switch o abrir la puerta, también nos proporcionan una vía de salida si alguien, por ejemplo, llegara a dejarnos atrapados dentro de la máquina. Si yo me quedara atrapado dentro de una máquina, lo único que debería de hacer es acercarme al switch, presionar un botón para desactivar de manera forzada el switch y con ayuda de la palanca interna abrir la puerta y yo poder salir de una manera segura. Existen unos accesorios como son llaves, que con las llaves me permite entrar con la llave al sitio de operación y sin esa llave el switch no puede cerrar. Entonces es una manera adicional también de protegerme cuando entro a hacer algún tipo de mantenimiento. Y recordemos que todos estos switches cumplen con normativa de seguridad. Mito número 4. La máquina ya tiene elementos de seguridad y cumple con toda la normativa vigente. El comentario o la situación en este caso es que las máquinas tienen paros de emergencia, tienen cortinas. Los usuarios piensan muchas veces que están protegidos. Sin embargo, este es, a mi experiencia, el más común y desgraciadamente, pues eso está muy equivocado. Por ejemplo, vemos aquí en la imagen un paro de emergencia implementado directamente en un HMI. Esto es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque la normativa de seguridad para un paro de emergencia siempre te va a pedir que sea un paro físico como tal, un botón rojo que tenga un enclavamiento, que tenga especificado que es un paro de emergencia, que sea un fondo amarillo y que este paro de emergencia siempre esté accesible al operador.
o en las zonas peligrosas. Un HMI no es un dispositivo de seguridad, por lo tanto no cuenta con la función o con las características para poder asegurarnos que va a parar la máquina siempre que sea necesario. La realidad es que siempre debemos asegurar que los elementos de seguridad que lleguemos a instalar estén bien implementados. Otro ejemplo muy común es conectar las cortinas sin calcular las distancias de seguridad. Según el tipo de cortina de seguridad, siempre nosotros debemos hacer un análisis de qué tan próximo lo colocamos a las zonas de peligro. Por ejemplo, si tengo una cortina para dedos y una cortina para brazos, para piernas, cuya separación de haces de luz va a ser mayor, no es lo mismo si lo coloco a una distancia o no, porque mi cuerpo puede penetrar mayor cantidad de espacio antes de que sea detectado. Por lo tanto, es importante hacer siempre este cálculo a la hora de implementar cortinas. Otra cuestión a tomar en consideración. En la imagen de la derecha vemos unas cortinas implementadas. ¿Cuál es la situación aquí? Que las cortinas alrededor no tienen ningún tipo de barrera física, lo que hace que sea posible que una persona por los alrededores pueda ingresar a la zona peligrosa de la máquina. Por lo tanto, tener un dispositivo de seguridad por sí solo no te va a garantizar una correcta operación o funcionamiento de tu sistema de seguridad como tal. Otra realidad es que se tienen los dispositivos, se colocan de manera correcta físicamente en la máquina, pero ¿qué pasa con la conexión de los dispositivos? Muchas veces van los paros de emergencia directamente a un PLC de control tradicional o las cortinas de seguridad a un dispositivo de control tradicional. Esto está muy equivocado y es un error también bastante común. Recordemos que los dispositivos tradicionales no cumplen con todas las normativas y características que un dispositivo de seguridad sí cumple. ¿Cuáles son estas características? Pues principalmente son la retroalimentación, evitar bypaseo de señales y revisar que los componentes tanto de control como externos de seguridad estén funcionando correctamente. Actualmente existen diferentes tipos de dispositivos de control que nosotros podemos implementar, desde lo más básico, como puede ser un relevador de seguridad para pocos elementos de seguridad, un paro de emergencia, unas cortinas de seguridad, o soluciones ya más fáciles de implementar, programables, que se pueden integrar con otras tecnologías. Y el tipo de control de seguridad que nosotros vayamos a implementar también está en función en el tamaño de la máquina. Puede ser, como ya mencioné, una máquina muy pequeña que solo requiera un dispositivo como un paro de emergencia, hasta ya una línea de producción completa que requiere estar constantemente comunicada con el control principal. Otra parte fundamental que lo diferencia de un sistema tradicional es que tiene una interfaz dedicada a seguridad. Desde la programación podemos ver que los dispositivos que se pueden programar están orientados a seguridad, tienen incluso creados sus propios bloques de función, paro de emergencia, la función de retroalimentación, que no es una función que pueden acceder los PLCs tradicionales, y la parte de lógica o programación también va enfocado a seguridad, hacerlo mucho más simple, porque el objetivo principal es reducir tiempos de ciclo en seguridad para poder tener un paro seguro de máquina lo más rápido posible. Y finalmente, la integración con otros dispositivos. En la actualidad, la tecnología de seguridad ha evolucionado al nivel de que es totalmente compatible con otros dispositivos como son robótica, control de movimientos, servomotores, etcétera, y se pueden integrar de una manera inteligente, limpia, fácil, sin hacer una configuración tan compleja y sin separar uno de otro. Es decir, que van totalmente juntos. Como mencionamos también anteriormente, los dispositivos más modernos se van actualizando para incorporar ellos mismos en su construcción un circuito de seguridad. Por lo tanto, sí es muy importante nosotros tener un control de seguridad adecuado a nuestra necesidad muy específica. Mito 5. Los robots colaborativos no requieren seguridad. Solo los robots tradicionales requieren de dispositivos de seguridad. Este es un mito de los más recientes. Nosotros tendemos a creer que los robots colaborativos son totalmente seguros una vez comprados, una vez implementados y sacados de la máquina.
Esto está equivocado, porque a pesar de que estos cobots o robots colaborativos están construidos con materiales más ligeros que un robot tradicional, tienen sensores de fuerza, sensores también de colisiones, ejes más redondos para evitar algún tipo de daño a las personas, etcétera. La realidad es que estos cobots están sujetos a dos normativas para la parte de robótica, que son ISO 10218-1 e ISO 10218-2. Actualmente no hay una separación en la industria ni en la normativa en cuanto a robots tradicionales con robots colaborativos, por lo tanto, ambos se tienen que atener estas normas. Hay que apegarnos a estos estándares para implementar cobots. Sin embargo, también existen muchas guías y recursos que nos dan los fabricantes de los mismos robots colaborativos. Lo que nunca debemos asumir es que los cobots automáticamente son seguros al instalarlos y al usarlos. Siempre debemos hacer un tipo de análisis de riesgo para poder validar qué tan seguro es el robot cuando hace una función o qué tan seguro es cuando hace otra, porque recordemos también que los robots colaborativos tienden mucho a cambiar de aplicaciones. Entonces debemos estar preparados para este cambio de aplicaciones y validar que efectivamente ese robot no requiere un sistema de seguridad adicional. Si lo requiere, hay diferentes tipos de dispositivos que pueden funcionar como un complemento muy bueno. Uno de los más populares es un escáner de seguridad. ¿Qué es lo que hace el escáner? El escáner se va a asegurar que el robot colaborativo mantenga una velocidad segura cuando hay una persona cerca. Por ejemplo, cuando me voy acercando al robot, el cobot puede ir disminuyendo su velocidad y en un momento determinado, si yo estoy muy cerca, detener la máquina, detener el robot o hacer simplemente una pausa, no hacer un paro como tal. Todo esto es muy subjetivo y depende también del análisis, pero estas son las formas en que podemos implementar la parte de seguridad y recordemos, no dar por hecho que los cobots son seguros una vez implementados. Mito 6. La seguridad es muy cara y reduce la productividad, agregando pasos extra al proceso. ¿Cuál es el comentario más común? Las cortinas de seguridad o cualquier otro dispositivo de seguridad detiene constantemente nuestras máquinas, no nos deja trabajar, tenemos que agregar pasos extra, esto no nos sirve. La realidad es que no integrar un sistema de seguridad puede resultar muy caro. ¿Por qué? Porque, como ya mencionamos, los descuidos, los accidentes, los riesgos siempre van a estar esperando a suceder. Y cuando pasa un accidente, tenemos consecuencias. Consecuencias tanto pérdida de personas como pérdidas económicas. La realidad es que hay muchas consecuencias de un accidente. Tenemos los costos inmediatos, que son los que suceden inmediatamente pasa el accidente. Primero es indemnizar al trabajador por una defunción por 350,500 pesos mexicanos o un costo promedio de accidente no fatal que ronda en los 200,000 pesos. También aunado a esto tenemos que agregar el paro de operaciones para que la autoridad pueda venir a hacer una investigación y supervisar que la máquina ya puede operar, pero esto puede tomar desde días hasta semanas. Los costos indirectos son los que vienen después, no son inmediatos, pero son más grandes comparados a los costos inmediatos. Principalmente daño a equipo o herramientas, tenemos que hacer una reparación o una sustitución de equipo que no estaba contemplada. Pérdidas en la producción por el paro de operaciones debido a las investigaciones pertinentes. Reemplazar al trabajador accidentado, ya sea de manera interna, de manera externa. Multas por parte de la autoridad, también demandas, y la imagen pública se ve dañado que nos puede provocar pérdida de contratos, por lo tanto es una pérdida económica. Siempre que implementemos seguridad no lo veamos como un costo, sino como una inversión. Siempre va a haber un retorno de inversión cuando implementemos seguridad de maquinaria. La otra realidad es que los equipos actuales ofrecen una serie de ventajas que permiten una integración muy sencilla. Por ejemplo, con la parte de accesos monitoreados y seguros, podemos tener funciones especiales que nos permiten que pasen objetos, pasen pallets, etcétera, pero que no pasen personas a una zona peligrosa. También a la hora de implementar la parte lógica, ya tenemos herramientas tan avanzadas que nos permiten incluso hacer una programación automática de la lógica
por lo tanto nuestro trabajo será mínimo. Y finalmente los datos que podemos obtener de seguridad. Aparte de datos como cuándo se interrumpen las cortinas, qué tan seguido se interrumpen, podemos obtener datos para hacer mantenimientos y todos estos datos siempre nos van a servir a la toma de decisiones que no solo nos van a ayudar a tomar mejores decisiones para evitar accidentes, sino también mejores decisiones para aumentar la productividad al máximo. Como vemos, existen muchos paradigmas en torno a la seguridad de maquinaria, por lo cual es muy importante romperlos y más que nada garantizar la seguridad de los usuarios. Les agradecemos mucho su atención. Estén al pendiente de los Tech Days siguientes de seguridad y demás tecnologías en Omron. Hasta luego. Esperamos que este contenido haya sido de tu agrado. Y si tienes más dudas acerca de este tema o quieres apoyo para cotizar alguna de nuestras soluciones o productos, no olvides que siempre puedes mandar un mail a marketing-mx@omron.com. Da clic en la campanita para recibir las notificaciones cada que subamos nuevo contenido. Síguenos en todas nuestras redes sociales y por último, dale like a este video y compártelo. Porque recuerda que el conocimiento es una gran herramienta y la automatización es la clave para crear un nuevo mundo. Muchas gracias.